sol. Segunda hora en Good Morning Casta, chicos, hace un frío bárbaro. Abríguense porque está jodida, las pestes andan dando vuelta. 3 grados bajo cero Uf. la temperatura, 6 grados bajo cero la térmica. Pero ¿qué Estoy redondeando, así se redondeando. siente más. ¿Qué estamos, en Rosario o en Alaska? Lo que debe ser la Patagonia, mamita. No, mucho sí, frío. ¿sabés qué duro la Antártida? Muchos. La Antártida que es menos 40. Por ahí de andar. ¿Y a en ver, Ushuaia ya te en digo. cuánto estamos? En Ya menos- te digo. Pilas y pilas de nieve vi por ahí en muchos caminos, en muchas ciudades ahí de la Patagonia, muy pintada de blanca la cuestión. ¿Y Ushuaia qué onda? Base Carlini, Tierra del Fuego, está igual que ahora, que acá, 2 grados bajo cero. Mirá, Me conviene bueno, irme ser- de la Antártida. Y se quejan. Se quejan acá. Base Marambio, 10 grados bajo cero, bueno, 20 bajo cero de térmica. Bueno, está 10 veces más. Mientras anda el Servicio Meteorológico Nacional, porque recién hablábamos de Radio Nacional, el viernes no andaba el Servicio Meteorológico. Así que aprovechenlo mientras dura esto. Hasta el termómetro nos saca mi ley. Bueno, 8:35 de la mañana, segunda hora de Good Morning Casta. Decíamos que los lunes, como todo lunes, tenemos el segmento de economía y hoy nos visita el docente Gustavo García Zanotti. Sí, Gustavo es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, también investigador de CONICET, licenciado en Economía, doctor en Desarrollo Económico por la UNCI, y como investigador se dedica principalmente a estudiar los balances contables de las empresas, por lo que siempre encuentra algo interesante porque por ahí se nos escapa. Algún datito ahí que- Alguna cosa en un balance aparece y de golpe sí, la están fugando. Pero bueno, vamos a estar hablando hoy sobre un poco las cuestiones de las inversiones. Hay una situación, principalmente en el relato del gobierno nacional y las declaraciones oficiales, que plantean una recuperación de la economía en B, por lo menos la plantean como algo de expectativa, y que van a llegar inversiones tras la aprobación de la ley base y el régimen de incentivo a las grandes inversiones. De hecho, hoy se promulgó la ley ya por boletín oficial, así que Hay ley. ya Sí, hay hoy. ley, hoy arrancó con toda. Bueno, pero lo cierto es que hay algunos datos que dicen que esta realidad está ajena a lo que sucede y que hay una tendencia a la contraria. De hecho, desde que asumió Javier Milei, hubo una importante cantidad de empresas multinacionales que dejaron nuestro país. Así que estamos en conversación un poco con Gustavo para que nos cuente de qué se trata esta situación, si es cierto, si es correcto, si va a haber más inversiones, si no, cómo viene la mano. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Bueno, sí, parece medio contradictorio porque justamente si uno abre los balances de las empresas se van a encontrar que están ganando más que nunca, o parece esto, ¿no? Y esto tiene que ver con el salto devaluatorio de diciembre, ¿no? Hay una transferencia de ingresos fenomenal desde toda la sociedad hacia un cúmulo de empresas muy pequeño, concentradas, y bueno, se ve eso, ¿no? Ese es un primer dato. El segundo dato es esto, que las empresas tienen ahora el régimen de incentivo a las grandes empresas, a las grandes inversiones, perdón, que bueno, van a tener una serie de prebendas, si se quiere, quienes ingresen en este régimen, desde lo fiscal, lo aduanero, lo cambiario, y se van a ver beneficiadas. Por ende, hay otra transferencia de ingresos que se va a dar desde toda la sociedad hacia esta empresa, ¿no? Hacia grandes empresas. Y por otro lado está el hecho de que justamente hay algunas, por lo menos algunas empresas multinacionales, filiales, que se están yendo de la Argentina, es decir, no tienen o no ven un panorama promisorio de acá a los siguientes años. Insisto con esto, parece contradictorio porque están ganando y tienen el RIGI para ganar más incluso, pero hay algunas empresas multinacionales que justamente no están proyectando ganancia acá a un tiempo. Esto tiene que ver obviamente con la mega recesión que hay en curso, es decir, se van las empresas, algunas empresas filiales, las están comprando empresarios argentinos. A mí me hace acordar bastante al panorama de principio de la década del 80 con la última dictadura cívico-militar, que no sé si recuerdan, en algunas empresas multinacionales se fueron del país por lo mismo, justamente, porque había una recesión muy grande en Argentina,
y estas filiales fueron compradas por grandes empresarios locales. Recuerdo el caso de Sebel por el grupo Macri, por ejemplo, ¿no? Que ahí se hizo cargo de la automotriz. La autopartista, sí. Claro, exactamente. Entonces, si bien las condiciones son muy distintas de ese entonces, pues hay ciertos elementos que nos hacen... ¿Por qué? Muy distinta, porque en ese entonces, digo, la última dictadura cívico-militar beneficiaba directamente a los grupos económicos locales. Ahora no existe eso, no existe un viaje de prebenda hacia la grande empresa. Sí lo va a haber con el RIGI, ¿no? Es decir, con este nuevo régimen va a existir algo parecido. Pero grandes, o sea, gigantes sí, empresas. Sí, ahora bien, hay otra duda justamente con el régimen de grandes inversiones, y es qué tipo de inversiones va a haber, ¿no? Esto lo ha discutido hace muy poquito el grupo Surplus de la Facultad de Ciencia Económica, un grupo de estudio que decía que, bueno, guarda con eso, con discutir, porque uno decimos, bueno, van a venir inversiones porque tienen el marco regulatorio que los favorece. Ahora bien, ¿qué inversión y qué tipo, o qué entendemos por inversión, ¿no? Por ejemplo, el otro día Marcos Galperín, que es el CEO de Pan American Energy, de Mercado Libre. Perdón, me confundí. Marcos Bulgeroni. Marco Bulgeroni. Bulgeroni, no, Sí. no. Era otro Marco. Andan bien los marcos. Sí, andan bien. Bulgeroni de Pan American Energy mencionó, y esto salió en los diarios, que se iba a ingresar al RIGI un convenio con una empresa noruega. Es decir, ¿qué van a hacer? Van a traer un buque a la Argentina para regasificar y exportar gas. Y lo cual uno plantea la duda, el hecho de traer un buque extranjero ya hace que uno se pueda entrar en el RIGI, es raro, porque en realidad la prestación de un servicio por parte de un buque extranjero es un costo, no es una inversión. Claro. Una inversión es que agregue capacidades productivas al país, o se trata de entender eso, ¿no? Entonces, ¿qué va a entrar en el RIGI? Cualquier tipo de inversión. Bueno, uno de los elementos que puede llegar a entrar en el RIGI es, por ejemplo, la compra de empresas ya existentes. Esto de que una empresa se va y otra la compra, ¿no? Eso no agrega capacidades productivas de ningún tipo, porque nada, está la misma empresa funcionando, pero que cambió de dueño nada más. Bueno, ese cambio de dueño puede entrar en el RIGI, es decir, la compradora, el adquiriente, puede inscribirse en el RIGI, tener todas las prebendas que necesita y justamente, si se quiere, es el Estado financiando esa compra en términos indirectos, porque si hay prebenda ahí. Así que ese es un elemento. Entonces, ¿cuáles son las empresas que se están yendo? New Sun compró P&G, que son grandes, estoy hablando de grandes empresas. Perdón, Procter & Gamble, que claro. es la de shampoo, todo lo que usás para perfumería y limpieza, casi todo tiene el sello de P&G. Y aparentemente se está por ir el dueño de Loma Negra. Loma Negra es la mayor... Exactamente, antiguamente era la Amalia Fortabat, que ahora parece que, claro, es la mayor cementera de la Argentina y parece que la va a comprar Mindlin. De nuevo, ¿cómo se van a dar esas compras? Es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque está el RIGI, ¿no? Ahora. Y yo creo y entiendo que muchos de estas grandes inversiones, y en este escenario tan particular de recesión, de transferencia de ingresos, tan fenomenal, van a tratar de inscribirse en este régimen para que adquirir las mieles, digamos, del RIGI. Exactamente. O sea, se va a usar el régimen para hacer un traspaso de manos que tienda a la concentración en manos cada vez más chicas de las principales empresas nacionales. Es una hipótesis, es decir, es muy probable que pueda pasar. Puede ser que en otros sectores no ocurra, digo que sí, incrementen las capacidades productivas. Por ejemplo, se anunció en Sidersa algunas inversiones que, bueno,
ya venían de antes, anuncio de inversiones, no era nada nuevo, pero se van a inscribir en este RIGI. Hay empresas petroleras que también lo van a hacer, del litio también que lo van a hacer, y ahí uno puede intuir que algún incremento de capacidad productiva puede llegar a haber. También hay que mencionar, por ejemplo, en el caso de las empresas petroleras, están invirtiendo el mismo nivel que seguían invirtiendo antes, es decir, pero ahora con beneficios que te da el RIGI. Y régimen. ahora con estos beneficios, no es que van a incrementar sus niveles de inversión, sino, bueno, proyectan las mismas capacidades de inversión que ya venían proyectando. Entonces, esta prebenda de estos beneficios no lo hicieron pensar que, bueno, iban a poder incrementar, ganar más. Porque básicamente las empresas, si tienen un marco de incentivos en términos tributarios que puedan ganar un poquito más, bienvenido sea, ¿no? Pero las inversiones ya vienen proyectadas de antes, los planes de inversiones y la planificación en las empresas vienen de larga data, no es que de un día para el otro se pueden proyectar, y más, el nivel de inversiones, no sé, de 300, 500 millones de dólares, son planificaciones que vienen de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces no es que, bueno, se aprueba de un día para otro una ley que beneficia a la empresa y hay más inversiones. Es difícil que ocurra eso. Claro. Y te llevo a un lugar que hace unas semanas hablamos precisamente de un informe que habías realizado vos, Gustavo, vinculado a empresas cáscara, y te lo llevo principalmente por esta coyuntura que hay en torno a la necesidad de ingreso de dólares y la falta de liquidación de las cosechas, y en todo este marco también una investigación que hiciste vinculada a una estructura que se genera para de alguna forma evitar un mecanismo donde se hagan ingresos de dólares al país y de alguna forma se fugan por otro lado. Lo mencionamos, nos interesaría un poquito que nos cuente bien de qué se trata esto, sobre todo teniendo también en agenda que hemos hablado sobre retenciones con algunos especialistas que plantean, por ejemplo, una quita de retenciones como una posibilidad para mejorar ciertas cuestiones. Hemos también hablado con especialistas en de qué manera las empresas llevan cierta cantidad de recursos hacia otro lugar para evitar cargas impositivas. Y este informe me parece interesante, sobre todo estando en Santa Fe, sobre todo teniendo esta presión cambiaria. ¿Cómo estudiaron esto? ¿Cómo llegaron? ¿Y qué encontraron en esto? Bueno, sí, es una investigación que hicimos con Alejandro Galleros. La idea era justamente a partir de balances de estas empresas cáscara. Las empresas cáscara son empresas que si uno entra en pormenores, justamente ven que no tienen ni trabajadores ni capital fijo. Es decir, por eso se la llamaba empresa cáscara, porque estaban vacías por dentro, ¿no? ¿Para qué se la utilizan? Bueno, se la utilizan para varias razones, una de ellas para lo que se denomina traslado de ganancia. El traslado de ganancia en términos contables, ficticios, ¿no? Es decir, la ganancia se ha producido en Argentina, por ejemplo, ¿no? Se ha generado en Argentina con trabajo local, con capital local, y se traslada a ficticiamente a partir de mecanismos de desvío de precio de transferencia o se llaman transacciones intrafirma, ¿no? Son transacciones entre la misma empresa. Es decir, o sea, la empresa tiene un account por ejemplo, en Uruguay. Y en Uruguay. Y se transfiere a sí misma. Exactamente. La ganancia que se produjo localmente, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? Para pagar menos impuestos. Porque justamente el ingreso, la ganancia en Uruguay tributa mucho menos. Prácticamente Uruguay lo que tiene es un régimen tributario especial en el cual se paga 0,75% de impuesto a la ganancia, cuando acá en Argentina es del 35%. Entonces hay una diferencia fenomenal de impuestos y realizan este tipo de transacciones. Y lo que nos encontramos fueron con balances multimillonarios, que está claro que no existe ese nivel de actividad porque, de nuevo, son transacciones ficticias, es todo contable, no es que la mercancía de las multinacionales o de la empresa como, no sé, Cargill, Bunge, se venden desde Argentina a Uruguay, sino que, de nuevo, es todo contable. Están todo en los libros
pero que no ocurre en la realidad. Las mercancías van a su destino final directamente, sin pasar por el puerto de Montevideo, pero lo que sí ocurre es que efectivamente la ganancia se traslada a Uruguay, ¿no? Y ahí pagan muchísimo menos impuestos. Encontramos con que en el 2021 un conjunto de 20 empresas tipo cáscara, es decir, nuevamente no hay trabajo ni capital fijo que responda por esos ingresos, facturaron 40.000 millones de dólares en Uruguay. Es un país que prácticamente el PBI es de 60.000 millones de dólares, una cosa así, ¿no? O 70.000 millones de dólares. Entonces, que ocurra esto, está hablando de que hay estas maniobras por parte de empresas. 40.000 millones de dólares. Sí. Un préstamo del FMI, más o menos. Exactamente. Más o menos, sí, cerquita. Sí, sí. Sí, tienen ganancias por 1.000 millones de dólares. De nuevo, responde a este tipo de estrategia. Y es la discusión que se está dando a nivel mundial de cómo y qué se hace con las guaridas fiscales, porque las guaridas fiscales son un invento de las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña. Si se quiere, impulsaron la guarida fiscal. Lo que pasa que hoy en día se le han venido en contra, ¿no? Es decir, justamente se le fue de la mano. Se le fue de la mano, exactamente. Se le fue de la mano. No saben cómo hacer para controlarla, porque cada vez más las grandes multinacionales utilizan y desvían ingreso y ganancia de esta guarida fiscal, y los estados se tienen que financiar, ¿no? De alguna forma. Claro. Entonces, ese es el gran problema. Y más aún esta discusión surgió con contexto de la pandemia, que había que financiar gastos que se estaban incrementando, ¿no? Créditos, subsidios, y bienvenida, ¿no? Esa discusión, ¿no? Por parte de las potencias. Ahora, bien, pasado el tema de la pandemia, el problema sigue. El problema sigue, no se sabe hasta qué punto se lo va a poder controlar. Hace poquito nosotros fuimos a Uruguay a hacer un conjunto de entrevistas. Nos decían, no, esto de Uruguay ya se está por terminar, lo daban por finiquitado. Este traslado de ganancia, esta maniobra empresaria la daban por finiquitado. Bueno, aparentemente no, va a seguir estando en agenda. Las empresas, es más, un aseo de estas cáscaras que te reitero, tienen muy poquitos empleados. Las empresas cáscaras y facturan por miles de millones de dólares. Decía que se va a demorar las regulaciones de las guaridas fiscales, que tiene para rato. Bueno, la verdad que la pegó bastante. ¿Y se puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer? Voten bien. Para cerrar la columna. Votar mejor. Bueno, un economista, Gabriel Zuckman, lo que recomendaba era presión diplomática. Uno de los elementos que se puede hacer es presión diplomática. Uruguay pertenece al Mercosur. Sí, el presidente que no fue a la reunión del Mercosur, justamente. Así que, bueno, eso por un lado, ¿no? Algunos elementos que se pueden... eso por un lado, digo. Otro elemento es, bueno, hay intercambio comercial con Uruguay. Si se pueden trabar de alguna forma eso. Sí, usar como eso, como mecanismo de negociación. O sea, la diplomacia y si no también la fuerza. Exactamente. Igual. ¿Cuál es la fuerza? Bueno, no te vendemos tal producto, no te vendemos tal... de energía. Exactamente. El camino el que está recorriendo el gobierno es el inverso, porque se está favoreciendo el canal de Punta de Indio por encima del canal Magdalena, el dragado del canal Magdalena. Bueno. Se está trabando el dragado que impulsa el gobierno provincial de Buenos Aires. El que favorece para perjudicar al gobierno nacional, al provincial de Buenos Aires, termina favoreciendo a Montevideo, Uruguay. Sí, acá igualmente menciono lo siguiente, las mercancías que comercian estas empresas, si bien hay empresas... Ni pasan por acá. No pasan por pero me refiero a que no van en detrimento de Uruguay, sino todo lo contrario. Está claro que eso no está en está en la agenda de gobierno. No, ni mucho menos. Pero bueno, las grandes potencias económicas que están nucleadas en la OCDE y la discusión se está dando ahí, la idea es justamente implementar un impuesto mínimo global,
es decir, que en todos los territorios exista un impuesto mínimo del 15% a las ganancias. Tiene problemas, hay discusiones de cómo se va a implementar. Los republicanos en Estados Unidos están muy en contra de esto. En Europa tiene mejor vida esta propuesta, el impuesto mínimo global, pero en Estados Unidos está bastante trabado. Así que bueno, si hay ese tipo de trabas, va a demorar bastante la implementación. Pero insisto, bienvenida a la discusión, que se pueda regular esto. Y más que nada, en términos regionales, el gran artífice de guaridas fiscales es Uruguay. Por dos sentidos. Porque los ricos tienen tenencias en bancos uruguayos, es decir, dólares constantes y sonantes, y otra porque las grandes empresas abren empresas cáscaras en Uruguay para hacer este tipo de maniobras. Entonces, y se agrega una tercera en el 2020, que unos cuantos ricos y famosos se fueron a vivir a Uruguay y tributan. Tributan allá directamente. El gran ejemplo es Galperín, ¿no? Se fue a vivir para no pagar impuestos a los bienes personales, por ejemplo, ¿no? Bueno, pedimos el teorema de Álvarez Agi, que si quiere opinar de la realidad argentina, que tribute en Argentina. Bueno, Gustavo, agradecemos mucho la entrevista. La verdad que queríamos hablar de este tema. Y también, nada, esto de que se discute y que se ponga sobre la mesa es un primer paso, porque estaba bastante manejándose de manera oculta. Y a partir de la pandemia quizá empezó a visibilizarse un poco más que si los estados terminan completamente desfinanciados. Hago un pequeño comentario, porque justamente estamos discutiendo esto. Las grandes empresas por el RIGI no van a pagar impuesto a la ganancia, prácticamente ni otro impuesto, porque es la prebenda que se le da. Los ricos no van a pagar bienes personales y tienen el blanqueo. La gran pregunta es cómo se va a financiar el Estado de acá en más. Esa es la gran pregunta. Bueno, cuando hablamos de presión tributaria, de que la presión tributaria nos está matando a los argentinos, no es igual la presión tributaria para todos los argentinos. Está claro que la proyección hacia los próximos años, que la presión tributaria recaiga sobre la clase media, sobre la clase trabajadora, y no sobre las grandes empresas o los ricos, lo cual nos habla de que vamos a un estado, una sociedad mucho más desigual. Es el gran problema. Sí. Bueno, da para... Podemos tomar un café. No, te voy a invitar otra vez porque la verdad que son temas interesantes y hay que tratarlos. Más allá de que a veces se pone la coyuntura y uno lo lleva, bueno, la inflación y tal, otra cosa. Pero lo cierto es que también hay un montón de cuestiones a revisar en materia económica y política para resolver también como país. Así que te agradecemos mucho.